Gobierno de México. Siéntanse cómodos, ¿eh? Sí, ok. Bueno, gracias, Iván. Hugo, ahora se acaban y hacemos el acto de... Vuelve a poner otro. Danos unos minutos. Ponle el mute. ¿Está apagado el micrófono? Hola, me llamo Dora Tirado. Soy un bibliotutor de Biblioteca Pública de la Sindicatura del Quelite del municipio de Mazatlán en el estado de Sinaloa y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de Estrategia Nacional de Lecturas te ayudaré con tus tareas. Hoy, en este video, te hablaré del proyecto La vida cotidiana del campo y la ciudad en mi entidad, que forma parte del bloque 4 del tercer año de primaria. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que aprendas a realizar descripciones, características sobre el tema. Para ayudarte con tu tarea, te pondré un ejemplo de la actividad. Es muy sencillo. Primero debes realizar una línea para rescatar las ideas principales. Después, buscar imágenes para familiarizarte. Te muestro el ejemplo. Agricultura. En la agricultura en Sinaloa en el siglo XIX, la población seguía sembrando y cosechando maíz, frijol, garbanzo, trigo, calabaza y cañas de azúcar. Los campesinos sinaloenses tenían una gran cercanía con la naturaleza. La molienda de nixtamal era una de las actividades cotidianas en los hogares sinaloenses con el metate. Y a finales del siglo XIX surgieron las primeras tortilladoras mecánicas. En la ganadería se criaba el ganado vacuno, del cual se extraían muchos artículos para la vida diaria. Por ejemplo, producían quesos, se producían zapatos y otros objetos de cuero. También utilizaban animales como el caballo y la mula para transportar mercancías y trabajos de campo. La industria. La industria es el resultado de los productos agrícolas y pesqueros del propio estado. La industria sinaloense produce café tostado, algodón en pluma, arroz pulido, harina de trigo, cerveza y otras bebidas purificadas. La industria sinaloense se concentra en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Nabolato y Guasave. Los principales oficios que se destacaban era la carpintería, ya que en ese tiempo se utilizaban los carretones, carruajes, sillas y muchos objetos más que eran elaborados con ese material. Ya con el auge del ferrocarril surgieron nuevos empleos para la sociedad. Las moliendas de azúcar era una actividad que se realizaba a las orillas del arroyo, para después ser acarreadas hasta las moliendas y fabricadas con el jugo de caña, en los casos hasta crear deliciosos dulces. La artesanía. Esta es una de las actividades que los habitantes del campo utilizaban para vivir, como la elaboración de artículos de barro. Otra actividad es el tejido de palma, entre otros. Uno de los inventos más importantes es la construcción del ferrocarril, el teléfono, el fonógrafo y no menos más importante es el submarino. Para resumir, una de las historias más importantes de nuestro estado, utilizamos imágenes con sus respectivos diálogos. Primer consejo, no te estreses, en vez de ver mucha lectura. Segundo consejo, no te desesperes. Tercer consejo, imagínate lo que estás leyendo y así encontrarás los puntos más importantes. Por último, también te recomiendo que consultes los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública que facilitarán tu tarea.
Primera recomendación, busca libros que hablen sobre tu estado o región. Segunda recomendación, acércate a la biblioteca que esté más cerca de tu hogar. Tercera recomendación, puedes buscar libros de información de años anteriores, como son que hablen de tu estado o de tu entidad. Muchas gracias a nuestros colaboradores. Mi nombre es Carlota López, soy de la Biblioteca Pública Ingeniero Manuel Bonilla en Mazatlán, Sinaloa. Mi nombre es Cecilia Díaz Muñoz de la Biblioteca Carlos Magrego de Mazatlán, Sinaloa. Mi nombre es Pedro Aguiar Guerrero de la Biblioteca Pública Manuel Jesús Cloutier. Mi nombre es Evelyn Marín de la Biblioteca Margarita Ramírez de González del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Y gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotutor, Dora Tirado. Nos vemos pronto. Entonces se quedó así. Buenos días, compañeros bibliotecarios. Bienvenidos a este primer biblioencuentro de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Hoy es un día especial. Arrancamos esta serie, esta nueva temporada de biblioencuentros. Recuerden, son estos videos que tenemos una vez por semana donde tocamos temas sobre el acervo bibliográfico que hay, las políticas públicas que estamos tomando para mejorar nuestro Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, la ley general, etc. Hoy es un día especial porque es nuestro primer biblioencuentro, pero también porque estamos en esta hermosa biblioteca recién estrenada, una biblioteca que ha pasado por muchas peripecias para que llegue hasta esta situación, y además tenemos un panel que va a ser deliciosa la plática de hoy con gente de Sinaloa, con gente de Durango, y bueno, yo representando a Ciudad de México. Así que hago la presentación de nuestro panel e iniciamos la charla con todos ustedes. Les brindamos un fuerte abrazo, también les pedimos por favor que se cuiden mucho, que tomen las medidas de seguridad para que esto se mantenga. Ah, qué bueno, ya entró en pantalla al director de la Biblioteca Central de nuestra red nacional, Mariano. Tal vez inicio con él. El maestro, tenemos como representante de la Biblioteca Central al maestro José Mariano Leiva Pérez. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? A la distancia, pero participando y con todo el entusiasmo de ver las fotos y todo eso de la Biblioteca Gilberto Owen, una maravilla. Te mandamos un fuerte abrazo, cuídate mucho, nos hubiera encantado que estuvieras aquí, pero asumimos que tal vez por una cuestión, no tal vez, por una cuestión de logística de la DGB, se nos olvidó al director de la Biblioteca Central en Ciudad de México, y llegando aquí a Culiacán dijimos, ¿dónde está? Discúlpanos, Mariano, este era tu evento, tú debías estar aquí para la entrega. Espero que en esta entrega simbólica que haremos en unos minutos, logre estar a tu altura, al menos llegue a los talones de lo que hubiera sido que estuvieras tú aquí. Además, la dupla que hacemos en escena es encantadora, así que hubiera sido una plática muy buena. Pero Mariano, te mandamos un fuerte abrazo, cuídate mucho y ahora estamos contigo. Perfecto. También inicio ahora la presentación. A mi lado izquierdo o al derecho, si lo están viendo en pantalla, ven al director general del Instituto Sinaloense de Cultura, al licenciado Papik Ramírez Bernal. Papik, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, pues muy contento. Ya te imaginarás el sentimiento que tenemos en este momento después de darle continuidad a un proyecto que inició efectivamente, como tú lo comentaste, Marx, hace 2 sexenios locales. Y hasta hoy pudimos entregar esta primera parte. Se trata de la mitad del proyecto total de la biblioteca. Son 2 pisos que permiten hasta ahora su óptimo funcionamiento. Es de que ese largo transitar de muchos años, hoy encuentra finalmente un resultado. El gobierno de Sinaloa estaba en deuda con la sociedad y pudimos en este gobierno de Quirino Ordaz iniciar el funcionamiento de esta biblioteca. Es un espacio maravilloso, multifuncional,
esperemos sea muy visitado y se mantenga como un espacio vivo, un espacio activo, y que todos los sinaloenses, especialmente los de Culiacán, se apropien de él. Perfecto, Papic. A su lado izquierdo de Papic encontrarán a un viejo amigo, un viejo conocido, José Humberto González Palazuelos. Él es coordinador estatal de bibliotecas en Sinaloa y encargado justo de esta biblioteca Gilberto Owen. Buenos días, Humberto. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación y por estar tú también aquí con nosotros en esta reinauguración de la biblioteca Gilberto Owen. Hubiera sido genial, Humberto, que estuviera aquí Elmer Mendoza, porque él es, digamos que la mente atrás de este inmueble, alguien que estuvo muy cercano en el diseño de este proyecto, pero igual que en mi caso, un poco en el reemplazo de Mariano Leiva estoy yo, y así como reemplazo del maestro Elmer Mendoza, de que le mandamos un fuerte abrazo, está aquí Carlos Peregrina, bibliotecario del Sistema Estatal de Bibliotecas, que nos estará platicando de las experiencias, de la historia, un poco general de lo que sucedió aquí en la Gilberto Owen. Buenos días, Buenos días, Carlos. muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Bueno, ahora de mi lado derecho viene la representación de Durango. En primer lugar, tenemos a Dalila Rivas Coronel, directora de planeación del Instituto de Cultura de Durango. Buenos días, Dalila, y un saludo, un fuerte abrazo a la maestra Socorro Sotos. Que seguramente nos está viendo en la transmisión. Socorro, nos hubiera encantado que estuvieras aquí. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación, Marc, siempre es un placer. Gracias a Papic también por la invitación. Siempre es un gusto venir a Culiacán. Paco ya le agarró el sabor también. Quiero decirles que a los que nos están viendo, quiero decirles que mi terruño es Culiacán, la mitad de mi corazón es duranguense y la otra mitad es sinaloense. Entonces, contentísima de estar aquí y ver esta magna obra de que finalmente el gobierno del estado de Sinaloa, a través del Instituto de Cultura y Papic Ramírez, lo llevaron a buen fin. Estoy muy, muy contenta, sobre todo porque en mis años de estudiante, secundaria, sobre todo, pues la Gilberto Owen, que estaba acá en las instalaciones de que en aquel entonces era Difocur, no, pues cuántas historias podemos contar de la Gilberto Owen, la sierra, pues se van con ella, pues muchas experiencias de estudiante, entonces saber que en realidad la están reubicando en esta zona tan bonita de Culiacán, pues es una felicidad. Muchas gracias y muy contenta de conversar con mis compañeros. Bueno, y por último, en el panel tenemos a Francisco Ciseña Zaragoza, también lo conocen, un viejo amigo, coordinador estatal de bibliotecas en Durango. Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marx, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ahora aquí en esta renovada biblioteca, muchas gracias, Papic, Humberto, el equipo que está aquí de la coordinación. Es pues también para mí un gran gusto, un honor en este evento que para el estado de Sinaloa es tan importante y más para el sector bibliotecario, que nos hayan tomado en cuenta. Y pues también aquí cercano en Tamazula tenemos, ya se comentará ahorita en un momento más, ¿verdad? Un proyecto que traemos aquí con Marx, que sin duda va a beneficiar mucho a aquella zona. Muy bien, Francisco. Ahora llegaremos a este tema y sin duda muchas gracias, Papic, por permitirnos hacer nuestro primer biblioencuentro en estas instalaciones. Iniciemos por ese tema, la cuestión de la Gilberto Owen. ¿Por qué es necesario, Papic, tener una biblioteca central en este estado, en Sinaloa? ¿Por qué es necesaria este espacio, esta nueva biblioteca aquí en Culiacán? ¿Por qué se eligió esta zona de Culiacán y no otras? ¿Qué impacto tendrá estos servicios? Porque entiendo, Papic, que no solo estás pensando en la cuestión de la consulta de acervo bibliográfico, que sin duda es fundamental y es lo que sostiene a la biblioteca, sino que tienen proyectos complejos que rodearán a este servicio básico, como cuestiones de danza, teatro, fotografía, que se tiene ya en mente poder desarrollar aquí. Sí, bueno, fueron muchas preguntas, trataré de responderlas una por una, mi estimado Marx. Antes de empezar, pues quisiera darles a todos la bienvenida, que me da mucho gusto una vez más tenerte por acá. Ya sabemos que lo hacemos, nos vemos frecuentemente. Sin duda, el funcionario de la Secretaría de Cultura con el que más relación hemos tenido es contigo, me da mucho gusto decirlo.
reconocerlo y sobre todo en base a tu actitud como funcionario, tu disposición a esa posibilidad de abrir tus oídos a los estados de la República que de repente no sentimos que tengamos mucha respuesta de parte del centro en esta estructura que nos ha caracterizado como país de centralismo. Ha sido bastante pernicioso, por cierto. Y respondiendo a las preguntas una por una, bueno, eso se trata de un espacio que va a tener 48 actividades artísticas de diferentes disciplinas en los próximos 50 días. Estamos hablando de prácticamente una actividad por día relacionada con otras disciplinas que no sean la literatura. Algunas sí están relacionadas con presentaciones de libros, con algunas lecturas en voz alta, pláticas, charlas, obviamente, pues es la naturaleza del espacio, pero vamos a alternar la existencia de la biblioteca con música, danza y teatro, básicamente. Porque solamente de esa manera, además de la multifuncionalidad del espacio, es como podemos garantizar que se mantenga un espacio vivo. Esta zona se eligió porque es básicamente escolar. Hay más de 10 escuelas de diferentes niveles. Aquí enfrente tenemos la Universidad Autónoma de Occidente, que es una institución obviamente universitaria. Hay muchas escuelas particulares y públicas alrededor, y eso creo que va a generar que se mantenga como un espacio vivo, además de que las instalaciones son óptimas y tenemos un amplio estacionamiento que va a permitir que todos puedan tener cabida. Y se trata, ¿por qué de la importancia de tener una biblioteca central? Esta sirve como ejemplo, como el máximo referente que pueden tener el resto de las bibliotecas del municipio. Aquí se concentra una cantidad exorbitantemente mayor de acervo bibliográfico con relación a las pequeñas bibliotecas de los municipios, de las sindicaturas, de las comisarías. Y entonces pueden encontrar en la biblioteca central mayores conocimientos, una mayor expertise del tema. Carlos Peregrina es un experto en bibliotecología, en la práctica de la bibliotecología en Sinaloa, especialmente en Culiacán. Tiene la fortuna el Instituto Sinaloense de Cultura de tener a un bibliotecario con la experiencia que Carlos ha acumulado, al igual que lo ha hecho Humberto y todos los que forman parte de la estructura de bibliotecas de Culiacán, del estado. Pero bueno, eso debe servir como referente, pero no debe de ser el único objetivo el que nosotros debemos de perseguir, en ese ánimo de descentralizar el conocimiento y el material que tenemos a nuestra disposición y de preocuparnos por toda la red de bibliotecas, que es la que realmente nos ocupa. En Sinaloa tenemos 181 bibliotecas, de las cuales más o menos 50 funcionaban en buenas condiciones, y hemos sumado con un presupuesto de más de 11 millones de pesos equipamiento para 80 bibliotecas distribuidas en los 18 municipios, incluido Culiacán, no es el único. Todos los municipios de Sinaloa han sido beneficiados con esta modernización de las bibliotecas públicas. Pues alcanzó para 80 más 50 que ya teníamos, son 130. Siempre la administración pública será un proceso inacabado, y bueno, ya a los que vengan les tocará hacer lo propio para el resto, que son aproximadamente 50 las que también requerirían de mayor equipamiento. Una biblioteca central ubicada en el municipio capital, entendemos, como sucede en la Ciudad de México, finalmente, como lo he comentado con anterioridad, esta estructura centralista también se repite en los estados e igualmente en los municipios. Entonces, en esa lógica, lo que iba a comentar es que nosotros tenemos que ocuparnos de los municipios, y es por eso que todos han quedado incluidos en este proceso. Obviamente dejaremos muchos otros pendientes. Los 2 pisos que faltan de la biblioteca será también un proyecto que deberán de continuar las administraciones que vengan. Es mucho más fácil avanzar sobre un espacio que ya está en activo que uno que está en obra negra, o que no está en condiciones de ser utilizado,
es incluso más fácil que haya voluntad de invertirle y que en la federación también destine mayores recursos para el espacio. Empezaremos con 55,000 libros que se suman, en los que tú nos acabas de traer, esos son 22,000, se suman los 33,000 que ya teníamos considerado colocar en nuestra estantería para un total de 55,000, que me parece que es un número bastante apropiado. Tenemos una zona de cómputo que tendrá 30 y tantas, 32 más o menos computadoras disponibles para que sean consultadas en medios digitales. Tenemos una ludoteca, tenemos una sala de lectura infantil, una sala de personas con debilidad visual en braille. Tenemos una zona para adultos mayores que tienen unos asientos ya pues iguales a estos, que son bastante cómodos para poder consultar obras básicamente de literatura, no tanto científicos o técnicos, es más bien un área de lectura en literatura para que personas de la tercera edad puedan disfrutar de sus lecturas en un ambiente adecuado para ello. Y tendrá una cafetería también que permitirá que las personas puedan venir a algo más que sea consultar un libro, y por aquellos que vengan a un área de consulta puedan bajar y obtener algún alimento o alguna bebida. En fin, esto sumado al calendario de actividades que ya tenemos programados para la biblioteca, como en estos formatos de Tiny Concepts, que así le llaman ahora en el medio, que son pequeños conciertos de artistas reconocidos en las bibliotecas para un público muy reducido. Nosotros hemos empezado con todas las medidas de salud que se requieren, la sanitización de las manos con gel antibacterial de entrada, están ya funcionando los detectores de libros para evitar la sustracción, tenemos tapetes sanitizantes, todo lo que se requiere, y obviamente el uso de cubrebocas y la sana distancia para las personas que nos visiten. Garantizado eso, creo que el espacio se puede mantener activo aún cuando las condiciones de salud se compliquen. Probablemente en los próximos días tengamos que retraernos un poco, se han elevado gradualmente los índices de contagio, pero el espacio trataremos de mantenerlo abierto y trataremos de que en un futuro muy corto, en un corto lapso, se pueda utilizar ya para otros formatos. Sí, la ventaja de estos espacios, y aquí abro la plática para Mariano Leiva porque tendrá mucho que decirnos. La ventaja de estos espacios abiertos es que se puede controlar las medidas de salud. La sana distancia es mucho o relativamente más sencilla de lograrlo que en espacios cerrados. Me pregunto, Mariano, yo creo que querrás platicar, porque ya Papik nos abre la puerta hacia la función que tiene una biblioteca central dentro de la estructura estatal, como ejemplo a seguir de las bibliotecas municipales. No sé si quisiera señalar algo de la función que cumple entonces la biblioteca central dentro, la que diriges, dentro de todas las coordinaciones estatales de bibliotecas, punto 1. Y punto 2, muy interesante de estas bibliotecas centrales, cómo evolucionan para no solo encasillarse o no solo tener como centro exclusivo el préstamo de acervo bibliográfico, sino dar funciones, servicios alternos y que están vinculados a cuestiones educativas o cuestiones culturales. ¿Qué opinión tienes de eso, Mariano? Bueno, Marx, mira, primero decirte que estoy muy contento de que se abra una biblioteca como la Gilberto Owen, con las características que estamos viendo y que Papik nos va contando, ¿no? Yo sé, cada estado tiene sus propias necesidades, cada estado tiene sus propias posibilidades, y siempre queremos que las posibilidades sean las mejores y que sean las más voluntariosas en el mejor sentido. Pero un espacio como el que se está inaugurando el día de hoy, se está reabriendo el día de hoy, es fundamental porque va creando la idea, el concepto de una biblioteca mucho más contemporánea y muchísimo más sólida en cuanto a sus propuestas culturales, sus propuestas educativas, y que recaen de manera inmediata en la parte social. Un espacio
con esas características, sigue manteniendo, yo siempre lo digo, la columna vertebral es el libro, pero que ya tengan sitio para actividades de música, de artes escénicas, etcétera, es muchísimo más rico. Lo dije en algún otro biblioencuentro, pero yo sí creo que es muy importante no perder de vista que para la gran mayoría de la gente de este país, el único contacto que van a tener con cualquier expresión cultural va a ser una biblioteca pública, con la biblioteca pública que tendrán a 2 cuadras, a varios kilómetros. Entonces, en la medida en que una biblioteca central de estas características se vaya reproduciendo y haya más y más y más en una auténtica red de bibliotecas, eso significa que va a haber un mayor número de cultura. Ojalá pudiera existir un país en el cual en cada población hubiera un teatro, una biblioteca, un cine. No lo hay. Las bibliotecas centrales cumplen un poco esa función. Y yo lo que creo es que, por ejemplo, de manera muy práctica, y en algún momento tendremos que sentarnos a conversar cuando este episodio de la pandemia vaya terminando, es que muchas de las propuestas culturales que hacemos en la Vasconcelos o en la Biblioteca de México como Biblioteca Central de la Dirección General de Bibliotecas se pueden reproducir allá sin mayor problema. A veces cuestiones tan nimias o que parecen tan nimias como el espacio no nos permiten exportar hacia otros lugares finalmente las propuestas culturales que estamos haciendo en la biblioteca central, en la Vasconcelos y en la México. Entonces, yo creo que con estas características, con una biblioteca de esta magnitud, puede haber un contacto directo y continuo, ¿no? Sin ir más lejos, me adelanto un poquito, los 22,000 libros que ahorita van a estar allá, que son de la biblioteca Vasconcelos, no podrían haber estado allá si esa biblioteca no tuviera esas características en específico. Entonces, yo lo visualizo de la siguiente manera. Cuando decimos red, pues pensamos obviamente en la red de bibliotecas, pero una red como una especie de telaraña con los puntos, sí es muy importante que muchos, la gran mayoría de estos puntos tengan esas características para que el flujo de información y el flujo de propuestas artísticas se contagie con mayor celeridad, ¿no? Sería una cosa como positiva lo que pasa ahorita con el coronavirus, de contacto, pero de algo muy, muy, muy bueno. Hay muchas instituciones que se acercan a la Biblioteca Vasconcelos y a la de México a proponer sus eventos culturales, insisto, música, artes plásticas, artes escénicas, que no cobran demasiado o que cobran o que están haciendo una especie de experimentación con los lectores que están ahí. Recuerdo, por ejemplo, que hace 1 año y medio, por ejemplo, fueron a nuestra sala de invidentes en la Biblioteca de México un grupo de investigadores porque estaban viendo cómo iba a ser los siguientes billetes, y es muy importante que para estos billetes, para las personas que no ven, puedan identificarlos. Entonces, hicimos un trato con ellos, dejamos que ellos trabajaran en esa sala y en consecuencia nos escribieron un artículo. Entonces, este tipo de flujo de información es muy importante. Lo que yo creo y pienso que debemos de hacer, insisto, cuando el asunto de la pandemia, cuando el capítulo de la pandemia esté relativamente superado, es poner en contacto a la Biblioteca Gilberto Owen con este tipo de gente, porque yo creo que van a estar muy interesados en presentarse, en estar ahí. Los libros ya están ahí, pero también creo que en la medida de lo posible, desde la Biblioteca Central, acá en el centro del país, entre más actividades podamos irnos compartiendo también de regreso y de regreso, se va a lograr realmente ese tipo de red concreta. Yo creo que hay muchísimas cosas que hay en común. Yo creo que la meta es una meta no individual, sino es una meta colectiva que tenemos todos. Para mí uno de los sueños, trabajando desde donde yo estoy, es que lo que se hace en nuestras bibliotecas puede irse reproduciendo en otros lados. Yo estoy convencido que los proyectos culturales tienen su triunfo cuando son reproducidos en pequeños espacios de todo el país. No una cosa gigantesca que aparezca en el centro o en una parte y que se quede confinado de esa manera, sino que un proyecto en específico
pueda fragmentarse y llegar a distintos lados y repetirse muchas veces, de tal manera que todos podamos tener la misma oportunidad de verlos, no importa si estamos en Sinaloa, si estamos en la Ciudad de México, si estamos en Mérida, ¿no? Yo creo que esos vínculos son fuertes. Y ya más bien a manera de anécdota, les decía que los 22,000 libros que están allá vienen de la Biblioteca Vasconcelos. Estaba pensando ahorita que Gilberto Owen, el gran Gilberto Owen, escritor y dramaturgo, logró uno de sus reconocimientos más fuertes a partir de la revista y del teatro Ulises. Y una de las mecenas de Ulises fue Antonieta Rivas Mercado. Y Antonieta Rivas Mercados era justamente una de las asesoras principales de Vasconcelos, aparte de pareja sentimental. Entonces, digamos que si hay tal cosa como el destino, me parece completamente correcto que la Gilberto Owen y la Vasconcelos estén vinculadas, no nada más por los nombres que ostentan cada una, sino por este trabajo que sin duda tenemos que hacer de aquí en adelante, ¿no? Con eso entro en esta participación. Bueno, Mariano, ya no contaste el final trágico de Antonieta Rivas Mercado, pero bueno, ahorita en el regreso nos platicará sobre ello y que justo la Biblioteca de México tiene una de las salas, está con su nombre, pero bueno, ya regresamos a ello. Antes de que se me olvide, hablando de este anecdotario de lo que sucedió para llegar aquí, a esta biblioteca, tenemos aquí a Carlos Peregrina. Además, papi, tú sabes, está a días, tal vez a minutos de su jubilación. uno de los compañeros con mucha experiencia, como bien platicaba papi, así que él debe tener en sus recuerdos todos estos procesos de cómo se fue gestando la idea de llegar acá y los diferentes cambios políticos en las coordinaciones estatales, cómo fueron cambiando las cosas de las entregas de los libros, de los mismos mobiliarios. Te hago una pregunta general, muy a que nos cuentes, Carlos. Dentro de tantas historias que giraron y que también tendrá sus leyendas negras, como lo tiene la mega biblioteca, como se denominó en algún momento la Biblioteca Vasconcelos, la de la sede Buenavista, ¿qué historias te parecieron más interesantes, más chuscas, más graciosas en el devenir de la idea de esta biblioteca Gilberto Owen? O sea, ¿qué cosa te llamó la atención, que creías extraordinaria, de cuestiones de la infraestructura, del acervo que tendría, del tamaño, tomando en cuenta la anterior biblioteca, el lugar, cosas que te haya generado desde tu conocimiento de la red, algo que te llamó la atención? Bueno, pues yo le puedo decir, tengo, como lo comentaban, sí tengo bastantes años, de hecho toda mi vida laboral la he hecho dentro de la biblioteca. Tenemos ya 37 años de servicio, 37 años de la biblioteca. Nos tocó pasar por todas las áreas de la biblioteca. Cuando iniciamos nosotros en ella, trabajamos con estantería cerrada, era la biblioteca, estoy hablando en 1982. La biblioteca Gilberto Owen, bueno, era la biblioteca pública del Estado, era su primer nombre, Biblioteca Pública del Estado. Está ubicada en lo que viene siendo el Centro Cívico Constitución, donde ahorita precisamente está establecida otra biblioteca que tiene el nombre de la señora Rosa María Peraza Castellanos. Ese era el espacio que tenía la Biblioteca Pública del Estado. En el año 1975 se funda lo que, por el decreto del gobierno, se crea lo que es la Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, lo que era DIFOCUR. Y entonces se hace el espacio, lo que viene siendo el Centro Cultural Genaro Estrada. Al formarse el Centro Cultural Genaro Estrada, consideraba un espacio que iba a ser la biblioteca, un espacio exclusivo para la biblioteca. Llega a la biblioteca ahí y es donde adopta el nombre de Gilberto Owen, cuando ya forma parte del Centro Cultural Genaro Estrada. Estoy hablando que fue el Centro Cultural Genaro Estrada se inauguró en diciembre de 1980. Y entonces ahí es donde adopta ya el nombre como Gilberto Owen.
La biblioteca estuvo funcionando en ese espacio, con estantería cerrada y todo esto, todo lo que eran esos tipos de servicios, préstamo a domicilio, con cierto más restricción y todo eso. En el 84 que se incorpora a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, entonces ya todos los servicios de la biblioteca se transforman porque, bueno, pasamos lo que es estantería cerrada, de estantería cerrada a estantería abierta, y entonces ahí fue donde se tuvo que ver porque el espacio que ocupaba estaba diseñado exclusivamente para hacer estantería cerrada, no para estantería abierta. Teníamos muchos cristales, no teníamos muros, entonces tuvimos que implementar la estantería y distribución del acervo de tal manera que pudiera los usuarios tener acceso y también que nos quedaran espacios para la consulta, ¿no? Teníamos capacidad para 250 gentes en ese edificio. Y así estuvo funcionando muchos años. Fue para muchas gentes de Culiacán y del estado, fue un lugar donde la mayoría pasamos estudiando, a nosotros nos tocó pues trabajando, ¿no?, en ella. Cuando llega el momento en que se quieren implementar nuevos servicios, y entonces ya vimos que el edificio, o se vio que el edificio no tendría para dónde ampliarse, ni para los lados, ni hacia arriba, ¿no? Tenía cuatro niveles allá también, en el centro cultural. Entonces se dice, bueno, vamos a hacer, si se fijó un proyecto que iba a ser dentro de los festejos del Bicentenario, de la Revolución y la Independencia, y entonces se pensó que en el Casino de la Cultura, que era el casino que era parte también de la institución, del instituto, en ese entonces ya era Instituto Sinaloense de Cultura, tenía un promedio de 1,000 metros cuadrados más que se podía disponer contando todo el edificio. Se hizo un proyecto arquitectónico para acondicionar los espacios que había, pero bueno, desgraciadamente el financiamiento no llegó, o sea, o no se concretó, y entonces quedamos ahí en stand-by, pero seguimos funcionando como biblioteca en ese espacio que no tenía las condiciones para ser biblioteca. Entonces tuvimos que condicionar la biblioteca a ese espacio, donde tuvimos que hacer una selección de nuestro acervo y tener otro acervo ya reservado en custodia, porque pues, no lo podíamos poner en servicio del público, ¿no?, de los usuarios. Ya de ahí, después se quedó ahí trabajando algunos años, viene otra administración del gobierno, y entonces dentro del Plan Estatal de Desarrollo del gobierno 2011-2016, queda asentado la creación de un espacio para la biblioteca Gilberto Obregón. Entonces, cuando estaban buscando el espacio, el problema es que las dimensiones y el espacio, o sea, el proyecto querían hacerlo bastante grande, como es el que está ahorita, y entonces tenía que buscar un espacio. Entonces en eso se llevó un tiempo localizando un espacio que pudieran tener para poder hacer la construcción y materializar el proyecto, ¿no? Se busca el financiamiento, se consigue, y entonces se vienen los trabajos. Pero los trabajos empezaron, le digo, más tarde de lo que se había pensado por la cuestión de los espacios y todo eso, y proyectos, y había que checar algunos detalles que no salían, que el dinero sí, que el dinero no. El caso fue que se empezó a construir y entonces se tardó, terminó la administración, llega la administración actual, y a ellos heredaron el proyecto con toda la problemática que estaba, ¿no? De que le hacía falta el recurso se aplicó, pero no se terminó. Algunos detalles que hubo ahí con contratistas y todo eso, y entonces dieron la tarea, la dirección del instituto, a meterle los kilos, como se dice, para lograr eso, cosa que vemos materializado hoy, y en lo cual, en lo personal, la verdad, yo me siento muy contento, porque después de que teníamos nuestro espacio, nomás un espacio que no era, decía, bueno, nuestra biblioteca merece su espacio digno, ¿no? Porque después de haber sido un área donde cientos y cientos y cientos de gentes circulaban mensualmente por ahí, yo le puedo decir que nosotros abríamos un sábado teníamos un horario de 9 a 2 de la tarde, abríamos un sábado a las 9 de la mañana,
y a las 9:30 teníamos que cerrar, y como está ahorita, tenía que hacer fila a la gente, salían 2, entraban 2, porque la capacidad ya no nos daba más de los 250. Nosotros teníamos, en ese entonces la Gilberto tenía un promedio de 600, 500, entre 500 y 600 usuarios diarios, que iban y consultaban de eso. No teníamos todavía, no había la telefonía móvil, no había el acceso a internet, y entonces ese era el caballito. Los libros que nos dan las caballitas, eran nuestros caballitos de batalla, se los puedo decir porque te grababas de memoria, ya a la hora de integrarlos a la colección, ya sabías, va aquí, porque ya te lo tenías memorizado, ¿no? Todo lo que nuestras economías políticas, todo lo que eran, todo el Bardol, todo el área esa, pues era lo que más se solicitaba, historia, todo eso. Se llegó a eso, pues ya viene en la lista, tuvimos nuestro primer equipo de internet en Gilberto Owen, un equipo que nos proporcionó precisamente la Dirección General de Bibliotecas, que funcionamos con modem, teníamos el modem, ¿no? Tenías que hacer la llamada y cada ratito te cortaba. Funcionamos con un equipo, un Pentium 1, era el equipo que teníamos, un Pentium 1, procesador, y entonces con eso estuvimos dando servicio y la gente lo empezó a consultar. Fue los inicios del internet en la biblioteca en Gilberto Owen. Ahora, con lo que se viene, todo el proyecto, el equipamiento que va a haber para que la gente pueda consultar, hacer sus consultas digitales, sus trabajos y todo eso que viene a complementar lo que lo tenemos en la estantería, en el acervo, pues la verdad que va a ser de gran utilidad y va a ser el beneficio para toda la población, no nomás de Culiacán, sino todo Sinaloa. Y en eso nos llena de mucha satisfacción y muy agradecido con la institución, con la directiva, porque gracias al esfuerzo de todos ellos, del gobierno, estamos ahorita aquí donde estamos, y con mucho gusto. Y más gusto acompañándonos a todos ustedes. Y es que, si me permiten nada más, es que vienen a mí muchas remembranzas, ¿no? Igual y balconeo mi edad, pero pues no, porque me importa eso. Es que la Gilberto Owen, como dice aquí Carlos, es cierto. La Gilberto Owen además era un punto de encuentro con tus amigos y tus compañeros. O sea, si bien si ibas a consultar, y menciono ahorita Baldor, ¿no? En aquel tiempo pues era difícil conseguir este libro, pues no había también el recurso como para comprarlo, etcétera. Entonces ibas y consultabas los libros de los que te dejaban la tarea, ¿no? En este caso Álgebra de Baldor, pero aparte era como ese momento de encuentro con tus amigos, decir, nos vemos ahí en Difocur, nos vemos ahí en la Gilberto Owen, y era después pues tomarte el refresco, ir a comprar aquello, ¿no? Entonces sí, la biblioteca era como, pasaba a ser parte de tus experiencias juveniles, ¿no? Entonces volvernos a reencontrar con ese gran espacio, ahora en esta situación, con estas características, pues es maravilloso. Sí. Perdón, y es que estaba la gente, como dice, comenta, el punto de reunión ahí, estaba la gente adentro consultando, y la gente que iba consultando estaba alrededor de lo que eran las jardineras, sentados, se veían los grupos, y las gentes que habían estado adentro, todavía comentando, platicando, cosa que adentro, pues si no les permitían, pues se salían a echar la chorcha un rato, y luego ya calmaban, decíamos nosotros, calma tus nervios, platiquen un ratito, y luego ya se vienen a seguir trabajando, y todo eso, y entonces se veía era muy agradable ver todo el mundo de gente, la gente alrededor. Ahora, también considerando el trabajo que hicimos, nos ha tocado hacer en la red. Yo a este trabajo le agradezco porque esto me ha permitido a mí conocer todo mi estado. Yo conozco todos los municipios que tenemos, las principales comunidades del estado, gracias a las bibliotecas, porque nos ha tocado hacer trabajos de instalación, acompañando personal de edición, visitas de supervisión y todo eso. Y tengo la fortuna de conocerme del estado, conocer las principales y conocer y haber participado casi todas las bibliotecas públicas que tenemos, las 181 que me mencionan, haber participado en su instalación, en su establecimiento y todo eso. Y eso se lo debo a la Gilberto. Sí, comparto esa idea. Gracias a este trabajo pude conocer el país visitando las coordinaciones estatales y las bibliotecas públicas,
Es una visita medio peculiar, luego me preguntan, ¿y conoces los municipios? O sea, ¿qué municipio te ha gustado? Pues conozco las universidades, ya las conocía previo a la dirección general y ahora conozco sus bibliotecas municipales. Muchas veces no conozco el centro del municipio, pero sí su biblioteca municipal. Y es todo un gusto poder trabajar para la red nacional y poder conocer tanta experiencia y tantos lugares tan peculiares de cómo resuelven el problema del libro y el fomento a la lectura. Humberto, te voy a hacer una pregunta que va vinculado con lo que está diciendo Carlos. En este trajinar de la biblioteca Gilberto Owen, en estos cambios, ¿qué le pasó al acervo bibliográfico? Carlos nos habla de un tiempo en donde eran los caballitos de batalla, señala él, estos libros, pero todos también nosotros, aquí los coordinadores y los directores que están aquí, reconocen que el estar cambiando el acervo bibliográfico, más allá del uso cotidiano del libro, tiene sus implicaciones. Reubicarlo del lugar implica en algunos casos deteriorar el acervo o en otros hasta perderlo por la misma mudanza. De ahí que se necesita bibliotecarios profesionales como el caso de Carlos, porque no es solamente tomar los libros y meterlos en cajas de huevo y después arrumbarlos en algún sitio. Hay que reconocer cómo se van a guardar esos libros, si es que en realidad se quiere conservar o preservar esos materiales, tener unos inventarios bien alzados para que en el momento de reintegrar la colección en el nuevo sitio, pues pueda llegar en su totalidad o un porcentaje mayor. La pregunta es clara. En este momento, 2021, ¿cómo está el acervo bibliográfico de la Gilberto Owen? Lugares donde está bien, o sea, donde el acervo es bueno, necesidades que tiene, porque esto ya lo hago como una cuestión de diagnóstico, Papi, para en un futuro, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cómo los 22.500 títulos que llegan a Vasconcelos vienen a reforzar esas áreas? ¿Cuáles son las áreas que siguen estando como focos rojos de esta biblioteca para en un futuro su crecimiento? Ya desde aquí vemos 3 pisos o 2 pisos. Dos pisos aún, o sea, esta biblioteca tiene un crecimiento prometedor, unido a que, como mencionaba Carlos, el espacio es genial porque fue pensado para ser biblioteca. Como ven, está iluminado, pero no recibe luz directa. Es decir, para la conservación de los libros es genial porque no va a tener el deterioro del sol, los materiales, hay un lugar cómodo para la lectura. Pero, Humberto, platícanos, ¿cómo está el acervo? ¿Cuáles son las áreas que tú aplaudirías dentro de la colección general? ¿Qué áreas están reforzadas? ¿Dónde habría que meter recursos? ¿Dónde tendría que la Dirección General de Bibliotecas mandar acervo bibliográfico para reforzar? ¿Y cómo integramos esta colección de la Vasconcelos? Bueno, pues el acervo que contaba la antigua biblioteca de Gilberto Owen cuando estaba, como lo comentaba Carlos, en lo que era antes el Difocur, ese acervo se fue trasladando a lo que es el casino. En el casino, por las condiciones que había de capacidad, parte del acervo se guardó, se encartonó, se hicieron todos los procesos que se tienen que hacer para la conservación del acervo. Había mucho acervo que no se podía poner en piso por las condiciones y por el edificio, no daban las medidas. Y como lo comentó ahorita Carlos Peregrina, se sacó el mejor acervo, lo que más se consultaba en aquel tiempo, en un espacio, eran algunos 7,000, 8,000 libros entre sala general, lo infantil, las colecciones que tenemos de Sinaloa, y fue llegando, cuando yo entré, fue llegando acervo renovado de la Dirección General de Bibliotecas, cosa que no llegaba hacía muchos años. Entonces, en esos 10 años que se cambió la biblioteca de Paliza y Buelna, y lo que era antes de Difocur, que es el Instituto Sinaloense de Cultura ahora, pues ese acervo era el mismo, y era un acervo que ya tenía desde 1980 que estaba ahí. Entonces, pues ese acervo se quedó ya guardado, se empezó a deteriorar. El acervo que teníamos en piso, pues era el acervo que se manejaba todos los días. Igualmente, ese acervo lo tenemos encartonado todavía, es parte de los 33,000 volúmenes que tenemos.
no lo hemos incorporado porque primero incorporamos el acervo nuevo que nos llegó últimamente en estos años, en esta gestión de la Dirección General de Bibliotecas, y ese acervo lo estamos seleccionando para poner lo mejor que hay ahí, porque hay libros que, o hay libros que ya están repetidos, entonces se guardan esos libros o se les da el proceso de descartes, ¿no? Muy bien, sí, de descarte. En algunos casos habrá hasta reubicación, porque Sinaloa lo que igual que todos los estados, lo que adolece es de que hace falta más acervo bibliográfico en las bibliotecas, entonces tal vez materiales que para el caso de la Gilberto Owen ya no son útiles porque tengan un título nuevo para una biblioteca en Nobolato, en Badiraguato, en no sé, en Concordia sería oro molido, ¿no? Entonces, el reubicar un libro en alguna de aquellas bibliotecas, pues pueda ayudar un poco en lo que la Dirección General de Bibliotecas cumple sus obligaciones por ley, que es estar mandando los libros nuevos. Ya llegaremos a ese punto, y aquí le mandamos la pregunta a Ciudad de México con el maestro Mariano Leiva, que nos platique un poco de estos 22,000 libros, 22,500, si no mal recuerdo, Humberto. 22,160. 22,160, ya le había sumado 340 libros más. 22,160 que se dicen rápido. Ahora le pido al compañero que haga una toma del material y de dónde va a estar instalado. Para que lo vean, se dice rápido, pero fueron 2 camiones que se enviaron desde Ciudad de México. El mismo proceso de meterlo en cajas, acomodarlo, llevó un tiempo más. Ahora en cuestiones de pandemia tuvimos muchos que apoyar, ir a la Biblioteca Vasconcelos a estar acomodando esos libros, esas cajas que ven ahí tan solo se alcanza a ver una hilera, pero tiene de profundidad, si no mal recuerdo, me ayudará el equipo, tiene de profundidad 4 hileras de cajas de lo que están viendo. 9 para el fondo. No, pero las cajas. Son 4 de altura. 4 de altura. Son y 466. 466 cajas, ahí la ven. Y en la parte de atrás ven la estantería donde se colocará. Ya se tiene previsto llenar toda esa estantería. Probablemente falte un anaquel más, un par de anaqueles más, pero ahí estará. La colección está ya integrada según los estándares de la Vasconcelos, de clasificación. También está acomodada según su topografía, así que será relativamente sencilla, papi, que colocarse. Vienen numeradas las cajas para que los bibliotecarios sea más rápido el proceso de acomodo. Casi un vaciado, ¿no? Casi. Sí. Sin duda, para que no diga Carlos que esto es tan solo colocarlas, no, bueno, es casi. No se va a poder jubilar, va a que acomode el último libro. Hay que acomodarlo. Bueno, pues platícanos, Mariano, estas cajas que estamos viendo ahí en este paneo, ¿por qué llegaron a la Gilberto Owen? ¿Qué es este material? ¿Cómo la Biblioteca Vasconcelos tiene la brillante idea, lo digo así, de cooperar con el acervo bibliográfico de las bibliotecas centrales y tener ahora un espacio dentro de la Gilberto Owen, la Vasconcelos? ¿Hasta dónde te vas a convertir en un dictador de las bibliotecas centrales al tener estos pequeños feudos en donde tú pondrás las normas de catalogación, de seguimiento, de permanencia, de preservación del material? ¿Qué futuro tiene este material en la Gilberto Owen, Mariano? Mira, Marx, te cuento un poco. Yo creo, estoy convencido que parte del secreto de una función pública buena, efectiva, es no tiene mucho, a veces no tiene que ver, afortunadamente, nada más con recursos. Todos estos libros que están ahí en la caja, cuando yo llegué a la Biblioteca Vasconcelos, pues estaban vistos como un problema. Se me presentaron a mí, a ti también, como si fuera un problema, porque eran libros que estaban embodegados, eran libros que les preocupaba a las personas, a los directores anteriores, etcétera, que incluso pudieran ser el hogar perfecto para la plaga. Entonces,
al final de cuentas pedí la lista, ahí trabajé muy de la mano y fue uno de los artífices de esta idea con Francisco Nava, con Paco, que trabaja ahí en la Vasconcelos, porque los libros estaban ahí. ¿Cuál es el motivo por el cual no estaban en los estantes? Que en algún momento, no sé exactamente cuándo, no es cuestión de echar culpas, ni mucho menos, en algún momento se adquirieron demasiados ejemplares de cada título, 40, 50 ejemplares que no se consultaban, un poco con el ánimo, probablemente, esto es elucubración mía, de que la Biblioteca Vasconcelos, a la cual le caben hasta 2 millones de volúmenes, en el momento probablemente cuando se inaugurara, se vieran los estantes llenos, ¿no? Pero de una manera estrictamente práctica, pues la realidad es que no se necesitaban tantos ejemplares de algunos volúmenes. Comentaba hace unos minutos, por ejemplo, el caso de Baldor. Baldor, ese no es el caso. Si así tuviéramos 7,000 ejemplares de Baldor, yo sé que todos saldrían de la Biblioteca Vasconcelos porque es uno de nuestros libros más taquilleros que salen. Sin embargo, todos estos libros, que el grueso son de literatura y de historia, aunque hay prácticamente de todas las materias, estaban ahí. Y la gente un poco no sabía qué hacer con ellos. Y de repente, pues lo que se nos ocurrió es una cosa muy simple. A ver, nosotros tenemos libros de más, ejemplares de más, en buenas condiciones, no son saldos, no son libros que ya no tengan, que ya no sean útiles, no son libros que ya sean descontinuados, que tengan información vieja, ni mucho menos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una cosa muy simple que es redistribución, ¿no? Así como existe, dice el marxismo, redistribución de la riqueza en los mejores términos, es esto muy simple. Nosotros tenemos de más, podemos seguir funcionando y estos pueden llegar a otros sitios en donde no los tienen. Tú, Marx, viste, cuando yo leí el listado, la base de datos son verdaderamente libros sensacionales. Son libros que ojalá pudiéramos tener en muchas más bibliotecas. Entonces el secreto radicó de manera exclusiva en agarrar esos libros y decidir, en algún momento recuerdo que yo te propuse, a ver, tenemos estos libros, ¿por qué no los repartimos entre la red? Y para nuestra buena fortuna, ya estaba muy avanzado el proyecto de la Gilberto Owen y dijimos, bueno, ese puede ser el sitio ideal. El hecho de que sea una reasignación de acervo, es decir, no es directamente una donación, los libros van a estar ahí con la clasificación de la Vasconcelos, incluso ustedes verán en las hojas, en los lomos, la clasificación de la Vasconcelos, facilita las cosas en el sentido de que es como tú bien lo dijiste, una suerte de extensión de la Biblioteca de Vasconcelos en otro lado. Esto también, debo de ser honesto, a mí me quita un poco de estrés porque yo cada vez que escucho la palabra descarte, me pongo muy nervioso. Yo soy historiador, ¿no? Entonces, una de las cosas que he aprendido como historiador es que los libros viven, igual que los documentos históricos y que las fotografías, un periodo en donde el ser humano es muy malagradecido con ellos. Si tienen una novedad del presente, se mantienen. Pasan 3, 4, 5, 6 años y parece que se quedaron obsoletos y ese es el momento en que se descartan hasta que pasa más tiempo, digamos unos 30, 40 años, y empiezan a tener un valor histórico. Entonces, que se haga un descarte, que es inevitable hacer descartes en las bibliotecas, de repente significa perder muchos libros que probablemente en 20, 30 años van a ser una joya, ¿no? Sin ir más lejos, yo pienso muchísimo en los escritores modernistas y decadentes de principios del siglo XX, que alguien empezó a determinar, algunos críticos, que eran malos escritores, a pesar de que en su momento habían tenido muchísimo éxito, y sus libros desaparecieron. Y el día de hoy, estos escritores que dan una temperatura perfecta del arranque del siglo XX, pues es muy difícil conseguir sus libros. No es este caso, el caso del acervo que ha llegado hasta la Gilberto Owen. Son libros muy prudentes, son libros universales, en este sentido son atemporales, hay prácticamente de todo. Entonces, yo creo que eso, simple y sencillamente, esa gestión que se hizo es ni siquiera quitar donde había más, sino de repente lo que era un problema,
libros en bodega, libros buenos, libros en buen estado, libros prudentes, libros que mucha gente quisiera, dejó de ser un problema y se convirtió un poco en lo contrario. Se convirtió en un nexo y es cuestión nada más de llevarlos al sitio en donde se necesita. Ojo, yo sí creo, y es importante decirlo, que esta transacción no podría haber sido posible si la Biblioteca Vasconcelos, la Biblioteca de México, siguieran imaginándose a sí mismas como unas bibliotecas separadas de la red de bibliotecas, si se siguieran imaginando como una cosa completamente autónoma de la DGB. La única manera en que pudimos hacer eso, llevarlo de la Vasconcelos a la Gilberto Owen, es dándonos cuenta que justamente somos una red, todos somos parte de la misma red. La Vasconcelos, la Gilberto Owen y las 7,000 y cacho de bibliotecas que hay en la red. Insisto, lo decía en mi primera intervención, en la medida en que nosotros vayamos pensando de manera individual y se pensara nada más de puertas hacia adentro, en la Vasconcelos, y no me importa qué le esté pasando a las bibliotecas del país, pues esta transacción, que es provechosa, yo creo que para todos, jamás hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que de aquí en adelante hay que estar muy atentos, nosotros desde la Biblioteca Central en la Ciudad de México, tenemos que estar muy atentos justamente para que no se nos escapen ese tipo de cosas. Si estos libros hubieran terminado un descarte y hubieran terminado, no sé, siendo picados pues imagínense lo que nos hubiéramos perdido, ¿no? Entonces yo creo que es una buena coincidencia tanto de un lado como del otro, y me da la impresión, un buen ejemplo de cómo la relación entre una biblioteca central, la Vasconcelos y la México, y la red, lo único que puede dejar son cosas buenas, ¿no? Mariano, eres muy generoso, muy noble con lo que acabas de decir, pero, y voy a completar, yo sé que Mariano, lo que está atrás es una historia de estas leyendas negras que tiene la Vasconcelos, papi. Recuerdo que cuando llegamos en el 2018, dos cosas que me llamaron la atención de la primera visita a la Vasconcelos, la primera y segunda visita fue, primero me llevaron a un jardín, el antiguo director, Daniel Golding, me llevó a ver el jardín secreto que tenía la Vasconcelos. En la parte de atrás había una construcción abandonada de una antigua termoeléctrica de la CFE, abandonada porque, bueno, la CFE había donado esos espacios a la construcción de la Vasconcelos. Estaban los rotores de los generadores, pero ya lo demás de la maquinaria no estaba. La infraestructura hermosísima, en ladrillo, estilo Art Nouveau, con detalles góticos, muy linda la infraestructura. Una de las paredes la habían roto de la termoeléctrica y la habían hecho como esto, un muro de cristal, entonces se veía todo. Y a mí me sorprendió la visita porque me llevó, dice, te voy a llevar a un lugar secreto, nadie entra de la Vasconcelos a este espacio. Y sí, me llevó a ver aquella termoeléctrica y me decía, cuando me canso, cuando me agobio del trabajo de director, vengo aquí, porque lo tenía como un jardín, vengo a dar la vuelta y a inspirarme. Entonces era el jardín privado de aquel director, de Daniel Golding, y yo estaba sorprendido porque había gente trabajando, o sea, había empleados de limpieza, jardineros, y decía, bueno, ¿y por qué el público no puede entrar? No, por medidas de seguridad, esto, aquello, 1000 peros colocaban, ¿no? Entonces tenía gente laborando tan solo para tener un espacio donde pudiera ir a meditar las ideas brillantes que surgían. Esto lo digo ¿por qué? Porque la segunda idea brillante que me contó fue, me llevó al estacionamiento, un estacionamiento gigantesco, donde tenía apiladas un montón de cajas. Cajas de todo tipo, cajas, podría decir hasta de huevo, aunque no alcancé a ver ninguna de huevo, pero sí había cajas de vasos de unicel, cajas de computadora, donde habían libros dentro. ¿Cuáles? No lo sabía en ese momento. Me dijo, ¿sabes qué? Aquí tenemos un problema, estos libros tienen que descartarse porque aquí puede generarse un problema de salud.
Igual que Mariano, cuando me lo platicó, a mí los pelos se me erizaban porque, bueno, nosotros tenemos la experiencia en nuestras bibliotecas, lo difícil que es tener los libros a veces y que te digan, este libro se tiene que ir a la basura, se va a ir a triturar, pues se te pone la piel chinita, ¿no? Entonces le dije, bueno, vamos evaluándolo, ¿no? Muéstrame los listados para ver, no, es que esto ya se hizo en algún momento. Claro, aquí lo que intentaban era ocultar, como platica Mariano, una mala gestión administrativa. Tanto Humberto como Ciseña sabe que cuando estamos haciendo la selección de materiales, pues en primer lugar no lo debe hacer un director, sino hay áreas especializadas que hacen el diagnóstico de los materiales que se requieren. El director, si bien a veces es especialista en el área, como el caso de Mariano en historia o mi caso en literatura, no dominamos todo. Y en teoría, para hacerlo objetivo, no tendríamos que tener las manos metidas en la selección, por eso hay áreas que van a hacer esa selección. Segundo punto, se compran las unidades que se necesitan, se seleccionan los títulos y se dice, bueno, pues para una consulta de esta biblioteca, como solo va a ser una, cómprense 3 unidades de cada título, para tener un recambio por si hay un público que va y quiere ir a consultar el mismo libro, pues lo tenemos 2, 3 veces, pero no 20. No 30, no 50 veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la Vasconcelos? Que el gasto se les fue de las manos y en lugar de comprar unas 3 unidades por título como se haría normalmente, se compraron 20 o 30 y se colocaron en estantería. Claro, ahí estaban, en aquella primera gestión estuvo von Ziegler como director general, estaba Daniel Goldin como parte del proyecto consultor de la creación de la Vasconcelos, y cuando llegó la segunda gestión de von Ziegler, donde regresa Daniel Goldin ahora como director de la Vasconcelos, pues deciden tapar aquellos errores. ¿Cómo los taparon? Bajando de estantería aquellos materiales y colocándolos en un estacionamiento para que nadie se diera cuenta que se compraron más títulos, más unidades de los títulos de los que se requerían. Y ahí se pasó el tiempo, los años, esperando que la humedad, esperando que pasara algo con esos materiales y se pudieran ahora sí descartar por una cuestión de daño. Por suerte, llegó Mariano, que con mucha sensibilidad, cuando vio esos listados, dijo, no, esto no puede suceder. No podemos tirar este material, estos 22,175 libros a la basura. Peor aún, papi, porque tenían el proceso físico. Habían sido catalogados, es decir, no solamente la adquisición, sino el trabajo de muchos bibliotecarios que habían hecho la catalogación de ese material. Aparte de todo eso, venía con medidas de seguridad, es decir, traían las estampas para los arcos de seguridad. Entonces, cada uno de esos materiales había doblado o triplicado su valor por todo el proceso que tenía en trabajo de los bibliotecarios. Así que nos metimos en la tarea de cómo hacer para que no se desperdiciaran. Teníamos 2 caminos, papi. Bueno, un tercer camino. El tercer camino era tomar la idea de Daniel Goldin, hablarle a la Conalitec y que se triturara. Ese era el camino que él proponía. Esto me parecía trágico porque no estamos hablando de una persona, de una situación normal. Papi, tú has estado muchos años como director del instituto y tienes un programa editorial en él, yo lo sé, con materiales. Imagínate que alguno de estos títulos que tanto trabajo tuvo, tanto en el creador como en los diseñadores, como en tu caso para la gestión, de repente dices, bueno, estos libros están nuevos, pero ¿saben qué? Ya tírenlos a la basura, porque ya no sirven, vamos a hacer nuevos. Hombre, es el trabajo de edición, es el trabajo tuyo de tanto esfuerzo, y cada uno de esos materiales, yo lo sé porque te conozco, cada uno para ti es como si fuera un hijo, es decir, lo cuidas. Y el decir que alguien de alguna gestión te los va a retirar y los va a tirar a la basura, pues es sorprendente, ¿no? Pero bueno, entonces había 3 caminos. Uno, tomar el de Daniel Goldin, que decía, vamos a mandar a traer a la Conalitec para que se los lleve porque esto es un problema de salud. Segundo, que era el más caro, comprar químicos para quitar todas las etiquetas y simular que fue una adquisición de la DGB
para mandarlos a los estados con etiquetados nuevos, quitar los sellos de la Vasconcelos con lija, poner nuevas etiquetas. Aquello implicaba un trabajo extra y además limpiarle la cara a una gestión que no era nuestra intención, ¿no? O sea, aquello se hizo mal, y lo estamos diciendo, se hizo mal esa adquisición de la Vasconcelos. Cuando Vicente Fox señala que se le va a invertir 4 millones de pesos, y después el mismo Daniel Goldin en alguna entrevista por ahí del 2006 le preguntan cuánto había sido la gestión, y se le hace poco decir, bueno, fueron más o menos 200 millones de pesos y no es un gasto tan mal hecho. Dijo, bueno, pues habría que vérselo, ¿no? Si en realidad estuvo tan bien o mal hecho ese gasto, porque fue mucho dinero malgastado en ciertas cosas que, como en este caso, querían, tan solo se hizo el gasto y ahora sí iba a ir a la basura. La tercera idea que teníamos, en lugar de taparlo y quitar las etiquetas, poner nuevas y simular que se compraron y que se estaban repartiendo en la red, era esto: encontrar un espacio lo suficientemente grande para poder enviar ese material ahí como una reubicación, señalando, claro, no es un material nuevo, estaba en estantería en la Vasconcelos, estuvo ahí y ahora está aquí. ¿Por qué? Porque es un material muy bueno. Ya lo vio Humberto en los listados. Son materiales muy útiles, o sea que todavía tiene una vida útil en cuestión a la vigencia de los contenidos. Y esa fue la medida que tomamos. Entonces estábamos esperando que hubiera una biblioteca así, con estas características, para poder hacer esa entrega y que lo vieran. Ahora que la van a integrar, que la van a colocar en estantería, el público cuando la visite, pues podrá ver que tiene el etiquetado de la Vasconcelos y que habrá un proyecto para que la Vasconcelos esté dándole seguimiento a su material. Entonces, en este momento ya hay un vínculo entre ellos y esperemos que ambas bibliotecas, de aquí en adelante, esto que fue un error se convierta en una zona de oportunidades al generar lazos entre ambas bibliotecas para la conservación de este material que, les repito, cuando venga el público a consultarlo, dirán, ¿cómo puede ser posible que a un editor como Daniel Goldin, que por cierto, el año pasado la CANIEM le dio el premio, uno de sus premios más importantes por su proceso de edición, por sus logros en la edición? ¿Cómo puede ser que se les haya ocurrido mandarlo a descarte estos materiales? Pero bueno, lo dejamos aquí. Pasamos a la tercera etapa de nuestro biblioencuentro, ya tan solo para cerrar. Han sido muchos kilómetros, Francisco, para llegar hasta Culiacán, pero todavía nos faltan unos más para llegar a Tamazula, ¿no? Ya que veníamos aquí a Culiacán a entregar estos 22,000 libros, y que veníamos por tierra, pues decidimos pues traer una colección más. Una colección, Papic, tú sabes que es un municipio, Tamazula, que por la cuestión geográfica cuesta mucho trabajo para tanto los gobiernos estatales como hasta los municipales tener el vínculo con la federación o con el estado. Y el año pasado la visitamos, se generó un compromiso de mejorar una biblioteca pequeñita que había quedado abandonada de la mano de la dirección general, o sea que ya no habían mandado nuevo acervo. Y en tiempo récord logramos armar esa colección y hoy estamos aquí a unas horas de volver a tomar el camino rumbo a Tamazula y cumplir el compromiso. Platíquenos, en ambos casos, Dalila, Francisco, ¿qué pasa en Tamazula? ¿Por qué hicimos esto de generar esta colección? ¿Por qué vale la pena visitar estos espacios? ¿Qué implicaciones tendrá el que tenga una biblioteca Tamazula con nuevo material lúdico que lo traemos en la camioneta, con nuevo material infantil? ¿Qué implicaciones, qué impacto tendrá en esa comunidad? Porque es histórico Tamazula. Es originario de la zona. Además, Dalila aquí está haciendo el engarce genial porque tiene el alma en Durango, creció en Sinaloa, pero ella tiene sus orígenes en Tamazula. Así es, todas mis vacaciones de Semana Santa, Año Nuevo, Navidad, Tamazula. No, como bien dices, Max, Tamazula, si bien es un municipio del estado de Durango, tiene una fuerte conexión con el estado de Sinaloa. Está a, creo que son 68 kilómetros, algo así. Claro que se hacen más por el tema de
que cruzas la sierra y es un poco ahí difícil accesar. Bueno, en los últimos años ya no tanto. Entonces tiene como ese vínculo y Tamazula ha sido muy protegido en este sentido culturalmente, económicamente, por el estado de Sinaloa. Tiene muchas, solamente el Instituto de Cultura Sinaloense apoya mucho en todo lo que es cultura, educación a el municipio de Tamazula, que, como bien dices, ha estado marginada su biblioteca. La última vez que fuimos, pues fue muy triste saber que donde está actualmente era un corral. O sea, eso además es como, aparte de triste, es como preocupante, ¿no? Mucho de su acervo, pues ya con una cantidad de hongo, ya peligroso, ¿no? Además que su espacio, pues es de 3 metros por 3 metros. Entonces, un municipio como Tamazula, donde nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que tiene una iglesia que data de 1676, con tanta historia tan importante en la historia de México, pues es increíble que no hayamos volteado a verlo. Entonces, empezar por mejorar las condiciones bibliotecarias para los niños y los jóvenes, pues me parece sumamente importante. Además que vimos que había un espacio por ahí, ¿te acuerdas que aunque estaba un poco afuera de Tamazula, con una vista preciosa de toda la sierra, ¿no? Unos ventanales parecidos a estos de hecho, y entonces con el apoyo de Paco, yo, la directora del instituto, estamos tratando de gestionar que se cambie de donde está actualmente a esa nueva instalación. Tamazula se lo merece. Además, todas las comunidades que están todavía más en la parte serrana, más adentro, pues, que no tienen biblioteca, no tienen centros culturales, obviamente, entonces asisten a esa cabecera municipal que es Tamazula. Es sumamente importante. No sé, Paco, si quieres. Sí, Francisco, un país como que la memoria le queda a veces corta, ¿no? Entonces, nosotros, y aquí Paco nos dejará los datos duros, ¿cuántas visitas en el caso de bibliotecas había hecho la Dirección General de Bibliotecas a Tamazula? ¿Cuántas visitas previo a Francisco había hecho la Coordinación Estatal de Bibliotecas a Tamazula? ¿En qué condiciones está, por ejemplo, la casa donde nace Guadalupe Victoria? Que, por cierto, si se hiciera la renovación hacia ese nuevo espacio de la biblioteca es genial, porque igual tiene, como dice Dalila, las ventanas dan hacia la casa de Guadalupe Victoria, donde él nace, y se ve el origen del río Tamazula, también a la distancia, ¿no? Entonces es hermoso el lugar, sería un lugar idílico para sentarse a leer ahí, hacer pláticas sobre creación de libros, creación de narrativa, poesía, o sea, un espacio que promete. Pero platícanos, Francisco, ¿por qué a veces estos gobiernos o nosotros como población tenemos una memoria tan corta y lugares emblemáticos como que están repartidos en todo el país, se quedan ahí abandonados, mientras que una plaza pública, una plaza comercial, se convierte en el gran boom de la población, ¿no? Entonces todos quieren ir hacia allá, pero estos lugares, como fue la Biblioteca Central Gilberto Owen, que ahora, no sé, tal vez, Carlos, ¿qué fue de ese espacio? ¿En qué se convirtió? Tantas historias que había de personas de Culiacán que fueron ahí, que ahora han quedado olvidadas, y que gracias a que Carlos está aquí pudo recordarlas, pero el día de mañana que se jubile Carlos, queda esto en el olvido. Ya nadie se recordará esos procesos de los años 80 de esa biblioteca central, o en este caso, lo que pasa en Tamazula. Pues haces una pregunta muy incisiva: ¿por qué lugares como Tamazula son olvidados, ¿verdad?, de las políticas públicas? Una razón que yo podría esgrimir al respecto es que tienen una importancia geoestratégica que para las administraciones públicas en turno no es relevante. A lo mejor en el pasado, ¿verdad?, cuando era la bonanza de la minería, todo eso, ¿verdad?, o sea, hablando ya de un siglo, no sé,
cuando esos pueblos se fundaron, pues sí tenían una importancia a lo mejor porque eran donde pasaban rutas de mineral, cosas por el estilo, como Tayoltita, que también está en Durango, de este lado ya de la sierra. Pero con el transcurso del tiempo se fueron quitando de ahí sus fuentes de empleo principales, etcétera, y quedaron allá rezagados. Y hay un asunto en las políticas públicas que yo pienso que se tiene que revisar, que se da prioridad a veces a los lugares donde hay mayor concentración de personas, únicamente por el hecho que hay mayor concentración de personas. No digo que no se deba hacer así, claro, porque el beneficio a lo mejor a la hora de hacer las matrices indicadoras de resultados, el costo-beneficio, lo prorrateas entre toda la gente y pues dices, pues se fue un beneficio mayor. Sin embargo, hay lugares que tienen una importancia histórica muy importante que también deberían ser considerados al momento de determinar si determinados recursos se dirigen hacia un lugar. Y Tamazula es uno de ellos. Tamazula no tiene una población muy grande, cerca de ahí no hay algo como por ejemplo acá en la zona industrial sinaloense que se ve en la carretera, ¿verdad? Campos y campos de cultivos. Tamazula no está así, o sea, está en las quebradas. Es un lugar que, como has visto, Marx, es difícil incluso con la carretera llegar, o sea, por lo sinuoso del camino. Entonces, pero la importancia histórica que tiene, por el solo hecho de ser donde nació el primer presidente de México, en una ocasión decíamos, si en Estados Unidos se hablara donde nació George Washington, o sea, en comparación, ¿verdad? Pues no estaría como está Tamazula, donde está la casa de Guadalupe Victoria. O sea, la historia de México, del México ya de estructuras institucionales, se cuenta con el primer presidente para acá. Entonces, el que esté así, prácticamente expuesto a las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? El río está desgajando el cerro donde está la casa, tarde o temprano la misma erosión va a terminar derrumbando ese montículo y la casa se va a destruir. Entonces, la biblioteca que está en un corral, en un ex rastro, pues eso refleja también la importancia que desgraciadamente llegan a tener las bibliotecas para las políticas públicas de determinadas administraciones. Ahorita esa biblioteca ya tiene ahí varios años, ¿verdad? No digo que la administración que está ahorita la puso ahí. No, ya tiene varios años, ya tiene más de como 15 años ahí. Es notable que nunca un director general de bibliotecas había estado ahí. O sea, tú eres el primero que fue. Ya estaba el presidente en dos ocasiones. Sí, exacto. Un presidente en 2 ocasiones. Un funcionario federal del ramo de cultura, quizá de desarrollo social, quizá haya estado alguien, no sé, mañana vamos a saber. Pero de cultura eres el primero que está ahí. Nosotros en la Coordinación Estatal de Bibliotecas estuve contabilizando y aparte de las visitas que hicimos recientemente, ya o sea, el año pasado, la anterior había sido en el 2008. Y la anterior probablemente fue cuando se instaló, a principios de los 90. Quizá usted sepa, Carlos, se dio cuenta, no sé, cuando subieron para allá. Porque debieron pasar por aquí. Sí. Entonces, Tamazula es de las primeras bibliotecas de Durango. En los registros que hay de la coordinación, una vez que se define que se iba a establecer una red, se pensó poner bibliotecas en las cabeceras municipales. Entonces allá por principios de los 90 se coloca ahí la biblioteca de Tamazula con un acervo de como de unos 1,500 títulos, y de ahí para acá pues operó por el muy buen trabajo de la bibliotecaria que está ahí, porque los bibliotecarios también llegan a ser guardianes del acervo. A pesar de los vaivenes de las administraciones municipales, el bibliotecario llega a encariñarse tanto con su acervo, que es su medio de trabajo,
y ellos mismos, en la medida de sus posibilidades, los cuidan, los reparan, etcétera. Pero obviamente el medio físico del papel en un entorno climático como Tamazula, pues también hace estragos en el material, como se ha podido ver, ¿verdad? Humedad, acidez. Entonces, la colección de fortalecimiento que se le va a entregar, pues le va a servir muy bien, porque a lo que ahorita estamos platicando es como unos 700, ¿verdad? Ejemplares, que es como renovar el 50% de lo que tiene la biblioteca. Yo espero que por nuestra parte como Estado podamos tener éxito en las gestiones de que se ponga en un espacio digno, porque yo quisiera que fuera una visión general de las políticas públicas el valor del libro como medio de conocimiento y como instrumento democratizador del conocimiento. A una biblioteca puede entrar cualquier persona y tiene ahí el conocimiento a su alcance. A diferencia de Internet, que Internet requieres a lo mejor el equipo de cómputo, la conexión a Internet, y en las grandes urbes era lo que siempre anteriormente decíamos con la DGB. Sí, a veces hay muchos proyectos, pero que solo funcionan en grandes urbes o en zonas industrializadas, en zonas urbanas, pues. Pero a veces en la sierra es otra cosa, ¿verdad? O sea, allá a veces ni siquiera hay luz, ¿verdad? Entonces, ya desde el momento que partes que no está garantizado el suministro constante de energía eléctrica, entonces, pues el libro reviste un papel más importante porque es la única fuente de consulta para los estudiantes y para el público en general. Entonces, hace rato alguien decía, las bibliotecas son, me parece que el compañero que está en virtual, ¿verdad? Las bibliotecas para muchas personas es el único contacto con un centro cultural. Y realmente en zonas como Tamazula así es. Y como muchas, quizá que tenga aquí Sinaloa, acá para subiendo la sierra, y en la sierra que compartimos, la franja de la Sierra Madre Occidental, Durango y Sinaloa, pues hay muchas bibliotecas ahí diseminadas que están en situaciones así. Del lado de Durango yo puedo decir Canelas, Topia, Otaes, Tayoltita, que se encuentran en lugares muy inaccesibles por la orografía y que ahí a veces no llega internet, no hay luz a veces, ¿verdad? La única manera que la gente tiene de conocer más allá del entorno de su comunidad es el libro, y yo espero que se sigan apoyando, así como la biblioteca de Tamazula, pues todas las bibliotecas de las zonas serranas de México, ¿verdad? Porque tú, Marx, que tienes un panorama a nivel país, me imagino que has de tener otros lugares identificados semejantes a este, ¿verdad? Quisiera decir que solo se cuentan con las manos, ¿no? Con una mano, pero no, en realidad son, digamos que probablemente centenas de lugares así donde urge entrar de manera inmediata. Bueno, ahí están los números, ¿no? En este momento, el año pasado, antes de la pandemia, teníamos 400 bibliotecas cerradas por diferentes condiciones, que sin duda es un foco rojo que tiene la red nacional. Ahora con la pandemia el número ha crecido de bibliotecas cerradas, algunas por cuestión de salud, otras por esta herencia, papi, tal vez hasta colonial de pisotear nuestra memoria histórica, ¿no? Pareciera que desde la época colonial, cuando llegaron los conquistadores, aunque se molesten, ¿no?, de estas leyendas negras que planteaba Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de cómo llegaron a matar, a robar, a violar a la población indígena, a esclavizarla, ¿no?, que después la población española planteaba en análisis hacia la brevísima relación de las casas, que era un exagerado, que estaba ficcionalizado, que esos abusos no se habían dado, que no había sido tan grave, pero se empieza a gestar esta idea de que el patrimonio histórico de la población puede ser pisoteado, que no pasa nada. Y después, aunque hay momentos, no sé, recordemos a Vasconcelos, de la época de Cárdenas en los años 40, o después en el periodo de López Mateos con Torres Bodeta al frente de la Secretaría,
hay momentos donde se recupera un poco la historia de México y empieza a hacerse un análisis de estos espacios para su recuperación. Va a tener que ser, y van a decir que otra vez regresamos al tema de que pareciera que ahora se están haciendo las cosas, se están intentando las cosas, pero es hasta el 2018 que se hace una comisión de memoria histórica en este país para plantearse, vamos a reflexionar sobre, no solo sobre la historia oficial, sino sobre la historia en general. Hay que recuperar la memoria y plantearla como un pilar fundamental del Ejecutivo, la recuperación de toda la memoria histórica. Y ahora está la Ley General de Archivos, que sin duda es un gran avance, ¿no? Tener que ahora digitalizar y poner a la disposición de toda la población los archivos del país todo. Y son los primeros pasos, pero como segundos pasos es decirle a las instituciones, oigan, está bien que en este aspecto neoliberal le demos privilegio a las zonas urbanas, pero no olvidemos nuestro patrimonio histórico. 8 años viví, y tú lo sabes, papi, que en Ciudad Juárez, y me sorprendí en Ciudad Juárez cómo prácticamente no hay monumentos históricos. O sea, los monumentos históricos, en primer lugar, y eso que era Paso del Norte, ¿no? Era un lugar donde desde época prehistórica había un recorrido de las comunidades de los movimientos de migración hacia el norte y al sur, porque ahí se iniciaba la confluencia de ciertos ríos y era como un oasis para recargar agua, ¿no? De Ciudad Juárez. Pero a pesar de ello, a pesar de que habían pasado múltiples culturas por ahí, los vestigios de memoria histórica en Ciudad Juárez se remontaban a los años 60 del siglo XX. Si buscar anterior a aquello, eran pequeños oasis como la exaduana que se había incendiado y ya quedaba como un predio a punto de derruirse de época de la Revolución Mexicana, como el gran patrimonio histórico, o la ermita donde padres, si no recuerdo, jesuitas habían hecho el primer asentamiento de evangelización, que también quedaba ahí como había sido resguardada por la iglesia, pero fuera de eso, el siguiente vestigio pues era la casa de Juan Gabriel. O sea, y nos da risa, ¿no? Y se conserva la casa de Juan Gabriel porque era Juan Gabriel. Para Ciudad Juárez es un mito. Pero fuera de ello, todos los lugares históricos de Ciudad Juárez del siglo XX fueron derruidos para construir plazas comerciales, y la comunidad no se quejó. Llegaron nuevas administraciones donde pisoteaban el patrimonio histórico y no hubo una reflexión de lo que estaba sucediendo. ¿En qué acabó eso? Y Sinaloa no es un mal ejemplo de estado, de estar pisoteando la historia de estos pueblos. Pues se genera un ambiente de violencia entre las comunidades, de falta de cultura, de educación, o sea, se van generando problemas que acaban en lo que pasó del 2010 al 2000, en especial 2010 al 2017 en Ciudad Juárez, las matanzas que hubo, primero feminicidios y después violencia por el narcotráfico. Ya era una zona violenta, como lo son todas las fronteras, pero si a eso se le suma el destruir el patrimonio histórico, se va generando una población insensible hacia las cuestiones básicas de humanidad, de humanismo, ¿no? Entonces, sin duda habrá que replanteárselo, papi. No sé, cierra el biblioencuentro, nuestro primer biblioencuentro. Danos el gusto de que sean las últimas palabras, las de un director de instituto de cultura en este país. Y platícanos, bueno, cierra con lo que tú quieras. Muchas gracias, Marcos. Pues, repito que ha sido un gusto tenerlos aquí, sino también nuestros vecinos, a la linda Paco, en este recinto, que esperemos vernos con la mayor frecuencia posible. Este espacio tiene todavía crecimiento de 2 pisos para 45,000 más. Esperemos que esta donación que recibimos hoy sea un esfuerzo constante en la medida en que
la Vasconcelos, que es nuestro referente a nivel nacional, se vaya actualizando, se vaya modernizando, lo vayamos haciendo el resto de las bibliotecas del país, especialmente aquellas que son consideradas centrales. Quiero aclarar un punto muy importante, y es que aperturamos la biblioteca todavía. El proceso de inauguración o el acto formal de inauguración no se ha llevado a cabo, lo haremos en un futuro cercano cuando todavía tengamos algunas otras áreas como la jardinería exterior en mejores condiciones. Y esperemos que se socialice este proyecto muy pronto para que, como lo acabas de comentar, al convertirse en un referente para la ciudad, existe ese sentido de propiedad que todos debemos tener sobre los espacios públicos, que se convierta en un espacio familiar y que la consulta física de los libros siga siendo un proceso cotidiano. En este periodo de gobierno de Quirino Ordaz, del 2017 a la fecha, aunque es un número un poco engañoso porque los que consultan son normalmente los mismos, o muchas veces se repiten, hemos tenido hasta 2.500 personas, 2.500.000 personas atendidas en números, dentro de la frialdad de los números, y hemos tenido aproximadamente 1 millón de libros consultados, pues 900 y tantos mil libros consultados, lo cual nos habla del dinamismo, de la importancia que tienen los libros, del dinamismo de los espacios y cómo efectivamente son de una gran recurrencia, especialmente en aquellas poblaciones en donde no hay mayor opción que la biblioteca pública para poder adquirir conocimiento o para conectarse a una red digital que les permita estar en contacto con el resto del mundo, para que el flujo de información sea constante, aun cuando se trata de, como lo decía Paco, las personas más alejadas de los centros urbanos. Esta sobreatención de las ciudades se entiende cuando Culiacán, normalmente, aproximadamente Sinaloa, en los años 60, todavía a principios de los 70, el 70% de la población estaba ubicada en la zona rural, el resto, el 30% restante, estaba en la zona urbana, y ahora, apenas 40, 50 años después, se invirtió el número en la misma proporción. El 70% vive en las zonas urbanas y el 30% en la zona rural. Por eso es que los gobiernos tienden a volcarse y a volcar su atención en ese centralismo que mencionamos en un principio hacia las zonas de mayor concentración poblacional, especialmente la zona urbana, y va descuidando en la medida en que los recursos se van restringiendo, van olvidando a las personas que están ubicadas en las comunidades, en las pequeñas comunidades, y es ahí donde se gestan nuestras principales virtudes y también nuestros principales problemas sociales. Así es de que, bueno, celebro una vez más este intercambio de libros que hemos llevado a cabo con la Biblioteca de José Vasconcelos. Repito, ojalá se convierta en un ejercicio frecuente, que este intercambio de ideas, de conocimiento, de experiencias, lo podamos vivir con la misma intensidad, con mayor frecuencia. Te decía, pues tenemos todavía 45,000 libros en espera, espacios en espera para muchos más libros, esperemos que nos doten de muchos más. Y te voy a comentar otra anécdota a propósito de lo que tú comentaste. Cuando empezamos a revisar nuestras bodegas, todas las cajas que tenemos en lugares en donde no se consultan, nos dimos cuenta que la ley nos obligaba a mantener los libros en bodega por un periodo no menor a 30 años, lo cual era un absurdo. Es decir, hacemos un tiraje de los libros que están bajo nuestra responsabilidad, normalmente van de 500 a 1000. El autor tiene derecho a un 20%, lo cual nos obliga a quedarnos con el 80% restante, y ese 80% restante tenía que estar con al menos 30 años en bodega. Le digo, ¿cómo se les ocurre? Si la principal faltante, el principal problema de la edición de libros en el país es la distribución. Nosotros tenemos como instituto la obligación de poderlos reubicar. Entonces así nos reunimos con la junta directiva del instituto
y solicitamos que modificáramos ese artículo de la ley que nos permite ahora tenerlos cuando mucho, hasta un periodo de 6 meses en bodega, para de ahí poderlos distribuir al resto de las bibliotecas del estado o del país, si eso es posible. Entonces, cada periodo administrativo, compartiendo esta inquietud de poder poner los libros en circulación, ponerlos en las manos de los lectores, de los usuarios, todos los que estamos en este medio compartimos esa idea de que los libros deben salir de las bodegas, que deben estar a disposición de la gente, y pues estamos de fiesta por esta dotación tan grande de libros que ustedes nos acaban de hacer. Muchas gracias, Papik. Pues qué buena noticia que no siguieron el camino de algunos editores. Otro pondría ahí 6 meses y si no, tritúrese y mándese a la basura, ¿no? Pero bueno, en nombre del maestro Mariano Leiva, director de la Biblioteca Central de nuestra Red Nacional de Bibliotecas Públicas que tenemos ahora en pantalla, Mariano, discúlpame, voy a hacer la entrega de manera simbólica en tu honor. Imaginen que está aquí para allá, de pie, Mariano entregándola. Así que, Papik, como una muestra del acervo bibliográfico que la Vasconcelos tiene y que ahora pone en resguardo, te entrego esta caja. Muchísimas gracias. Espero que este material le sea útil a la población de Culiacán. Muchas gracias. Bueno, muy contento. Pues con esto terminamos y despedimos el biblioencuentro de hoy. Nos vemos la próxima semana, como ustedes saben, a la misma hora, a las 11 de la mañana, para seguir charlando de los problemas que tiene la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y cómo los estamos solucionando paso a paso. Les mandamos un fuerte abrazo a los bibliotecarios que siguen esta transmisión. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, Fabi. Muchas gracias. Gobierno de México.